segunda, segunda BCI, breves conversaciones de invierno. El espíritu de estas conversaciones es mantener un pequeño vínculo durante el invierno con los estudiantes finalistas de cursado de grado en la asignatura Trabajo Final de Carrera 1 y 2 de la Cátedra B. Ahora sí empezamos de nuevo a presentar, a compartir toda la pantalla, así, compartir, y con la promesa de que esta sí que será breve. Estás presentando tu pantalla, después Tommy solo confírmame porfa que la cosa se está viendo bien. Perfecto. Bueno, en la conversación número 1 de invierno, que decía breve pero no fue tan breve, hablamos de una agenda que siempre para nosotros está pendiente, porque cuando a principio de año les preguntamos acerca de las lógicas del proceso de diseño, si las conocen, si alguien les ha hablado de eso, en general o no lo recuerdan, o me voy a abrirle la puerta a Romy Corby. Hola Romy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vuelvo ahora de nuevo aquí. En general, cuando les preguntamos acerca de si alguien les ha hablado de lo que es el proceso de diseño, de las lógicas del diseño, si identifican lo que es el proceso de ideación, de aquel que se llama formalización y proyectación, en general nos contestan negativamente. Y por ese motivo, si bien en rigor no es tema de un nivel de quinto año, de formación del último nivel, más bien podría ser propio de alguna asignatura allá como al inicio del cursado, creemos que es importante y que está bueno que como cierre de su formación se lleven nociones vinculadas a eso. También les hemos hablado en la sesión anterior y en otras sesiones se los hemos mencionado que creemos que es súper importante que conozcan desde las lógicas de cómo funciona el cerebro, alguna cuestión rudimentaria de cómo se forma un pensamiento, de cómo funciona nuestra memoria, hasta cómo son los procesos creativos allá en instancia neuronal, sin devenir en anatomistas, ni neurobiólogos, ni fisiólogos, ni mucho de eso, pero por lo menos un par de rudimentos, así casi te diría, de manual acerca del fenómeno, porque el argumento es que es allí donde se generan los pensamientos, donde se generan las ideas, y es valioso tener una leve noción de cómo pensamos, porque en la medida que conozcamos un poco cómo pensamos, nuestros pensamientos, en tanto la dinámica, la mecánica del pensamiento, no son una cosa media mágica que pasa ahí adentro. Muchas veces uno puede ver esas pequeñas, esos cómics o esas metáforas un tanto divertidas de que tenés dos o tres personitas que te están manejando ahí adentro del cerebro y hay uno que es bueno y hay uno que es malo y el bueno te hace hacer las cosas buenas y el malo te hace hacer las cosas malas y están mirando a través de unos parabrisas que son los ojos y están manejando con un volante y está la metáfora del vehículo, ¿viste? Y te manejan. Y en realidad nuestro cerebro no funciona así. Son 8 las personitas que tenemos adentro del cerebro. No, es un chiste. Los fenómenos con los cuales se maneja la cuestión, quizás en términos de metáfora de imagen está más cerca de, era Ágilmente la película, era una película de ese tenor, ahí está, Josécito Córdoba, está entrando a la sala, bienvenido José, buenas tardes. Sigo con la presentación. Había una de estas películas en las que las metáforas eran como con pelotitas de colores y cómo se iban armando las ideas. Bueno, casi que la lógica sináptica puede llegar a ser más parecida a eso que a la de el conductor bueno y el conductor malo. En la sesión anterior habíamos mostrado este esquemita que es de puño y letra, de César Naselli, y es uno de los tantos que hizo acerca del proceso de diseño que luego, para distintos objetivos, me tocó digitalizarlos. En la sesión anterior también hablamos de este momento inicial, del momento donde se provoca ese choque entre las cuestiones que suceden alrededor nuestro, en el contexto de inserción, en el contexto de producción,
a raíz de la existencia de programas de acción de todo tipo, dimos una serie de ejemplos, y todo esto entra en colisión con cuestiones que están como en nuestro interior, como nuestra personalidad creadora, tanto la individual como la colectiva. También entran en contacto o en choque en este lugar de impacto donde se genera esa especie de Big Bang de una idea, la cultura disciplinar y la cultura general, y en interacción estos dos fenómenos se combinan con una voluntad de hacer que aquí, a modo de ejemplo, se ponen entre otros posibles las necesidades de comunicar, una necesidad de crear, una necesidad de emitir y recibir mensajes, que es muy similar a comunicar, y esto arma una voluntad de hacer que tiene que ver con nuestros programas de vida o acción personales. Entonces, fíjense que axialmente hasta tienen relación con los programas de acción exógenos, los que están afuera de nosotros, los que tienen que ver con las instituciones, los que tienen que ver con las organizaciones. Y mencionábamos que hay un punto donde esto se combina y empieza a formar una idea. Hoy vamos a continuar con este esquema, que revisándolo bien, en una de las versiones del esquema, lo que hacía César era distinguir toda una etapa completa que se denomina proceso de ideación. Este dibujito es similar al del choque o de la chispa que veíamos recién con otra gráfica, son similares, son de dos momentos. Este es un momento posterior que hice para el doctorado en arquitectura, cuando lo cursaba, y este es uno anterior. Entonces, ya generé los archivitos PDF porque la semana pasada no cumplí con la promesa de mandárselos, ya los generé, así que ni bien terminamos esta sesión, se los copio en el grupo de WhatsApp que tenemos con los tesistas 2020, y como hay otros miembros del público, como José y otras personas, también lo voy a compartir en el grupo de Facebook. Y César hacía todo un desglose de lo que le llamamos la idea, que no es una idea concretamente. Hoy la fijaba como a la idea, como el momento de darse cuenta, pero la iba desarmando o deshojando en un proceso que muchas veces este proceso puede ser bastante rápido. Puede llegar a ser de una tarde, puede llegar a ser de 5 minutos o puede llegar a ser de meses. La dinámica temporal no está incorporada aquí. Hay una tentación inclusive, y esto siempre lo hemos aclarado, de que si bien acá están puestas toda una serie de pasos que ahora los vamos a repasar, nunca este proceso se da con esta limpieza ni con esta secuencia tan clara y tan nítida. El hecho de ponerlo en un esquema así es solo los efectos de poder explicar distintos momentos, distintos acontecimientos del fenómeno. Muchas veces en un proceso de eh, producción de proyecto que empieza en una chispa inicial y que allá en el otro extremo termina en, me pasé de largo, en un proyecto y que luego continúa en la construcción de un objeto, porque este esquema aquí llegó hasta la instancia de proyecto y la expresión y comunicación, la representación de ese proyecto, pero este proceso continúa. No siempre estos pasos suceden todos tal cual o todos en esa secuencia diacrónica. Muchos pueden llegar a suceder de manera simultánea o inclusive a veces alguno puede aparecer antes que el otro. Entonces, en la sesión pasada terminamos aquí y habíamos mencionado el hecho, solo los efectos de una cierta geografía, o sea, ubicarnos en dónde estábamos en este momento, profe, y más o menos estamos como por aquí, con las entregas que ustedes han hecho, aquí nítidamente en este esquema, César le llama a este momento partido, que hay una elección entre alternativas y que ya la idea está formalizada, tiene forma, e inclusive muchos de ustedes han avanzado un poquito en una cierta tecnificación. Pero vamos a volver al momento después de ese darse cuenta, como bien recordaba Cecilia, que la idea es un darse cuenta. Yo quizás le decía, no, el darse cuenta es adelante, a veces hasta
las explicaciones de tal nudo se llama de tal manera o tal otro, son acuerdos entre quienes piensan cosas y entre quienes comparten o reciben ese pensamiento, en este caso el autor de este trabajo, que fue inicialmente César, pero que luego se ha ido sedimentando producto de un trabajo colaborativo, sobre todo, como dije antes, en el Instituto de Diseño y luego también en otros espacios como la maestría en arquitectura, la maestría en diseño de procesos innovativos y en nuestra propia cátedra, en trabajo final de carrera, ahora antes diseño arquitectónico 5E y luego 5B. Esto se llama dar créditos, ¿ve? Usted siempre cuando citen a alguien o estén trabajando sobre el laburo de alguien, den los créditos. Sus trabajos finales, que debieran estar pertrechados con un montón de información de autores, siempre debieran estar este, referidos a las fuentes. Es importantísimo que ustedes refieran a las fuentes, porque son las fuentes las que te dan el sustento. Uno podría decir, ¿y de dónde vos sacaste este esquema? Bueno, este esquema es producto primero de la labor intelectual de una persona aceptada en la comunidad como una persona debidamente legitimada en la comunidad de pares. Y por otro lado, es el producto del trabajo colectivo de profesionales que hoy integramos distintos espacios académicos. Entonces, en general, hay un juego ahí. Cierro ese paréntesis que abrí y, eh, como decía, en este esquema, al momento en que se inicia esto que se llama idea, pero que en realidad es todo un proceso que empieza aquí y que luego termina en esto que se denomina un punto de crisis aquí, se lo llama proceso de ideación y que tiene estos pasos. Por un lado, hay una concientización de un suceder. Más en difícil todavía, es una receptual no epistémica. Una episteme es un conocimiento acerca del interior de algo, de una disciplina. La palabra más fácil o con la cual lo asociamos es que es una intuición. En general, hay una secuencia, está entre la 1 y la 2, que en general nuestro cerebro funciona así. Primero tenemos un abordaje intuitivo y luego tenemos un abordaje analítico o lógico, que esta le llama acá el autor concientización del suceder y es una respuesta perceptual epistémica. ¿Qué quiere decir esto de epistémico y no epistémico? Lo no epistémico o la intuición tiene que ver con las cuestiones más sintéticas. Vos sabés que esto tiene que ser rojo. ¿Por qué? Y no sé, ese no sé qué que me dice que esto tiene que ser rojo. Eh, Fíjate vos que estamos hablando acá de percepciones, ¿no? Y esa toma de conciencia del suceso luego empieza a tener explicaciones. ¿Pero por qué rojo? Y mira, creo que rojo tiene que ser para que llame la atención y por lo tanto, de acuerdo a la teoría del color, y acá viene la lógica, ¿ves? Hay un momento de la lógica. Es probable que después cuando uno está diseñando, ustedes ya se deben estar mirando y deben decir, che, yo no hice nada de esto en nuestro proceso de creativo. Es probable que no siempre se haga con esa lógica, pero el hecho es que cuando uno empieza a estudiar procesos de diseño, de la arquitectura, del diseño industrial, del diseño textil, del diseño de indumentaria y de otras expresiones que no rigurosamente son diseños, sino que por ahí son artísticas, se pueden encontrar estas dos instancias en una gran cantidad de procesos creativos que hacen que uno no deje de percibirlos como una recurrencia. O decir, che, esto está pasando bastantes veces. Cuando yo veo trabajar un equipo de diseño, veo que primero tiran una idea, les parece algo. Y luego, bueno, en una instancia ya más reflexiva, esto empieza a tener una respuesta mucho más lógica, mucho más analítica, es producto del estudio, uno estudia inclusive. Este proceso que puede tardar 8,2 segundos o 6 meses, en realidad nunca tarda tanto, pero no hay nada de malo en que tarde, pasa
o de manera, acá están todas estas flechitas que están volviendo todo el tiempo. ¿Ven estas flechitas que suben y bajan, suben y bajan? No es que un error de la metodología de diseño muchas veces es decir, listo, paso 1, ahora vamos al paso 2. Es un error garrafal en una metodología de proyecto, porque en realidad todas estas cosas están todo el tiempo dando rulitos, iterando. Entonces acá hay otra dimensión, que es la de la simbolización lingüística. Y aparecen ya esto que mencionábamos nosotros, que es cuando uno empieza a traducirlo, la imagen y el concepto, o esta traducción a un lenguaje más sensible o a uno verbal. Y luego, sobre esa dimensión en la que yo empiezo a decir rojo y pinto rojo, porque aquí estoy en una instancia de conciencia, pero por eso estas flechitas que vuelven, si yo no pinto rojo, o sea, yo no produzco una simbolización en tanto imagen y no digo rojo, no sucede esto. Está acá encerradito, tiki, tiki, no pasa, no pasa, no pasa, hasta que viene la simbolización lingüística, ¿ves? Entonces, ahí concreto esto que denomino como percepción. Y luego, ya vienen relaciones, empiezo a establecer relaciones. Es rojo como el fuego, como una llama. Es rojo como una señal de peligro. Empiezo a encontrar objetos análogos, metafóricos, primeras imágenes. Casi que entre estas anticipaciones proyectuales y los saltos intuitivos, acá está repetido, mira, 20 años después me doy cuenta. Esos saltos intuitivos podríamos ubicarlos en lo que nosotros eh, mencionábamos como el storyboard. Porque ya hemos empezado, fíjense que muchos de ustedes hicieron el storyboard como manchas, como imágenes que parecen medio manchas. Estoy pensando en este momento en algún trabajo como en el de la costanera de Villa María, Villanueva, o en el trabajo del zoológico, que esos son los que en este momento recuerdo con más énfasis en estos términos, ¿no? En esto de que son como analogías, es una primera anticipación, es un salto intuitivo. A ese salto intuitivo, después, más adelante, varios años después, lo denominaríamos como el método abductivo. Abducir, que es el secuestro, es hago un salto a esa realidad, no hago una serie de pasos mecánicos complejos para llegar. Entonces, acá parece un paso medio raro porque ustedes nos pueden decir, che, pero ustedes nos dijeron que el problema aparezca mucho antes. ¿Por qué se lo pone aquí? Ahora que ya nos estamos conociendo un poco y tanto ustedes como nosotros, y ustedes ya transitaron un caminito, quizás en algún momento, no sé si todos lo recordarán, nosotros dijimos algo. Que era una semillita y que acá aparece como una especie de cosecha. Problema es una dificultad, pero es una dificultad que no es cualquier tipo de dificultad. O un problema puede ser una dificultad o puede ser una falta de algo. Pero el problema como dificultad es una dificultad que tiene solución. Casi que no hay problema si no hay solución. Esa especie de juego dialéctico cuando uno dice, si el problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Es interesante analizarla, porque un problema, por lo que uno aprendió en metodología, si no tiene solución, no es un problema, es una dificultad irresoluta. Para que sea problema, tiene que funcionar dialécticamente con una posible solución. Entonces, ¿qué hemos hecho a esta altura? Desde más o menos aquí, donde apareció probablemente en este choque una dificultad a resolver, y aquí, acá hice toda esta serie de pasos que me permitieron hacer una constatación preliminar. Cuando acá estamos diciendo que aparecen unas primeras anticipaciones proyectuales,
Un profesor de metodología te podría hablar de hipótesis. Son las primeras instancias en las que vas resolviendo algo de manera preliminar. Por lo tanto, ahí vas diciendo, che, sí, efectivamente, esto que se había originado aquí en un Big Bang, en una chispa, en un encuentro ambiental entre uno y lo que te rodea, y que empieza a informar, primero de manera preliminar, pero que luego cada una de estas flechas es una información al proceso de diseño. Fíjense que la palabra que interesante, informo un proceso, o sea, le introduzco información, por eso son todas flechitas que van metiéndose acá en esto, que si uno quisiera esquematizarlo bien, ahora viéndolo a la distancia, esta línea debería ser cada vez más gordita, porque va adquiriendo cada vez más complejidad y más información. No es igual acá que acá. Acá debería tener más información. Ya un día lo voy a reformar este gráfico. Acá ya me di cuenta que sí, efectivamente tiene solución. Por lo tanto, esa dificultad es un problema, que cuando son una colección de problemas, cuando son una colección de problemas, es una problemática. Por lo tanto, la defino. Es muy probable que va a ser interesante que quizás para iniciar trabajo final de carrera, segunda parte, hagamos un refresh del problema y lo revisemos. No en ánimo de decir, che, ¿estás seguro que no vamos a poner a ver el problema? No, vamos a volver al principio, si ya ha pasado medio año. No es volver al principio, es hacer un chequeo del problema, a ver cómo estamos y a ver lo que hemos hecho aquí en anticipos proyectuales y la dificultad que tenemos. Porque al final, un buen trabajo académico, trabajo final, es aquel que puede establecer esa eficaz relación dialéctica entre problema y solución. Y quizás acá aparece este otro puntito que es una problemática que se replantea. Este proceso de flechitas que vuelve y que baja y que por ahí puede volver y baja, es parte de ese esquemita que en la otra gráfica que yo les había mostrado desde el primer día del año, miren el lío que tengo, así se puede ir armando todo. Ya vamos a armar las hojas de clase así, pero este mapa que ahora va a seguir esta otra mitad, se va armando así. Acá estaba, ¿ves? Todas las iteraciones con la metáfora de la gestación de un ser que va ganando complejidad. Sin spoilear mucho, pero como ya estamos en junio, ese ser mira cómo se está poniendo. Se va poniendo súper complejo y todos los sistemas se van poniendo re complejos. Toma, mira los dibujitos que encontré. Mira qué interesante eso. Los sistemas se ponen súper complejos. Esa podría ser propiamente la sala de bombas de tu proyecto, ¿no? Y ahí tenés las cloacas, ¿ves? Y tenés todo el sistema circulatorio de todas las redes, ¿ves? Mira vos las metáforas. La metáfora del cuerpo humano para la arquitectura es bellísima. Y acá los tenés separados por sistemas, ¿ves? Creo que esto, no sé si se los mostré, pero acá podrías decir, cuando vos pensás todo por separado, al ser humano lo tenés así. Por un lado los músculos, el sistema digestivo, la piel, el sistema, ponele, el simpático y el parasimpático. No me acuerdo bien cómo era eso, pero era algo así. El otro, el sistema circulatorio, el reproductivo, el óseo, las estructuras. En realidad, acá están separados, pero se piensan así, debieran, sería lo ideal. Volviendo, nos pegamos unas idas por las ramas más de una vez, me encanta irme por las ramas. Volviendo, en ese abordaje, en donde yo ya digo, che, puedo ver con las anticipaciones proyectuales que efectivamente tiene solución, por lo tanto es un problema, y puede entrar nueva información y puedo replantear la problemática o confirmarla. Y hasta puedo armar problemas nuevos. Pueden aparecer problemas nuevos. ¿Cómo no le va a aparecer a Josecito Josecito modelo 2020? No te pongas celoso vos, Josecito Córdoba. ¿Cómo Josecito
no va a ponerse a ver ahora que le apareció una problemática que tiene que ver con la flexibilidad de la arquitectura. Él a principio de año balbuceaba algo así y movía el dedo y decía, bueno, no sé qué, pero no tenía la imagen que tiene ahora de la flexibilidad de la arquitectura. Entonces, claro, va a seguir con su problemática, que es la de la educación en sectores vulnerables. Va a seguir con su problemática de la lógica de la etapabilidad para que con lo mínimo siempre pueda tener lo máximo. Pero le aparecieron otros problemas hermosos o desafíos para enfrentar, que son el de la flexibilidad de la arquitectura, por ejemplo, y el de esta interacción entre lo público y lo restringido que apareció ahora en esta nueva propuesta, en esta evolución de la propuesta, porque son agendas emergentes que no había modo que José los tenga acá el primer día de clase. Él tenía las intuiciones, era ese choque, pero ha corrido agua bajo el puente y por lo tanto con esa nueva información, parte del juego es ser lo suficientemente flexible para decir, che, tengo que hacer un replanteo de la problemática, pero que no es pérdida de tiempo, es enriquecer la propuesta. Cuando alguna vez algún profe te ha sabido decir, vos tenés que ser fiel a tu idea original, probablemente estaba pensando que A provoca B y por lo tanto C, por lo tanto A provoca C. Esa lógica, ese silogismo lineal, no siempre es así en un proceso de diseño. Por lo tanto, más de una vez, el mejor modo de ser fiel o leal a un proceso de diseño es no serle fiel a la idea original, porque en la idea original yo no sabía todo, no tenía toda la información. Voy adquiriendo nueva información en cada una de las flechas que va apareciendo aquí. Y ahí se da un punto de crisis de algo que va adquiriendo cada vez más información y que necesita empezar a convertirse en este momento en un objeto que empieza a dar una respuesta. Y por eso ya empieza a pasar desde un proceso de ideación a un proceso de formalización. Acá hay un concepto de forma que no es solo la silueta de algo. Forma, no sé si la Bibi se los enseñó así, pero forma es una totalidad múltiple y compleja, en la que la geometría es un aspecto, pero la materialidad también, y las relaciones entre materia, materiales y geometría, técnicas y procedimientos, todos interactuando, van armando esa forma. Por lo tanto, ahí, cuando algo empieza a dejar de ser una idea que puede tener cualquier forma y empieza a tener unas formas definidas, porque empieza a aparecer nueva información con nuevas lógicas, como los rasgos materiales. Muchos de ustedes ya han avanzado, por eso te digo que ustedes están ya como en la instancia de partido. Pero en ese momento cuando empiezan a decir, che, sigo usando el ejemplo de José, corro portón. Ah, mira vos. ¿De qué material va a ser? Bueno, al principio tiene que ser barato, porque tengo que poder hacer a lo mejor más cantidad de portones, porque estoy en un contexto vulnerable. Bueno, pero otro te puede decir, bueno, pero no te trabaja con materiales caros para que tengas menos mantenimiento, y eso también es parte de la ecuación. Entonces ahí tendrá que entrarte nueva información y saber si vas a tener dinero para la inversión inicial y poner cosas de calidad que duren mucho o poner cosas de una calidad aceptable que duren poco y luego lo voy cambiando. Esas dinámicas empiezan a ser formas, empiezan a aparecer formas de todo tipo. Entonces, acá ves la ideación comienza a ser forma. Estoy en un momento donde la cosa se está convirtiendo. Probablemente esto entró a pasar entre el trabajo, entre la entrega 1 y la entrega 2, cuando desde los 3 casos y de esas ideas, y mientras íbamos hablando de la problemática y qué sé yo, ya empezamos a decir, che, la cosa va por acá. Ya la última entrega definitivamente tenía un sinnúmero de decisiones tomadas. Y fíjense que uno de los puntos iniciáticos de la forma es la tipología, es el abordaje tipológico. Eh, por lo menos yo digo el autor César, eh, y siempre lo hemos acordado, es como nodal, es como
que es cierto que uno puede imaginar que la arquitectura es el sabio juego de los volúmenes a la luz del sol, o que la arquitectura es el resultado de su contexto productivo, y por lo tanto la tecnología debe relacionarse con su contexto, bla, bla, bla. Es cierto eso, pero probablemente, por lo menos acá hay una filosofía, acá hay una visión sobre la idea del proceso de diseño. Lo que le da el rasgo más significativo es la dimensión tipológica. Y acá está más o menos detallado, palabras más o palabras menos, lo que hemos hecho. Son estructuras y organizaciones, es una síntesis de tarea. Como aspectos referentes está la función, el uso, se vincula con la estructura, con las instalaciones, con la construcción, pero siempre es subsumido en la idea de que ese modelo de actores organizados en subsistemas que hacen un sinnúmero de actividades en superficies y volúmenes de uso con atributos, es la entrada al proceso. Y luego sí, cuando uno dice con atributos, empiezan a aparecerte atributos de todo tipo, las lógicas de las estructuras, las instalaciones, la construcción, eh, todo lo que le va dando los rasgos que después son los visibles de los productos de diseño. César en ese momento lo dividía entre la forma esencial, la tipología la consideraba la forma esencial, el ADN del objeto de diseño. Ya ese es un primer producto. Y casi que esa primera esquematización pasó mucha agua abajo del puente porque nosotros acá no hacíamos los storyboards, pero ese primer abordaje está entre lo que nosotros hacíamos hace algunas clases, entre el storyboard y la traducción del storyboard a lógicas de esquemas, que era esto. Cuando nosotros estábamos en el storyboard y lo íbamos pasando de storyboard a explicaciones esquemáticas de este orden, es el tipo de paso que estamos hablando. Ese es el tipo de paso que estamos hablando. Nosotros, el modelo esencial, nosotros de hecho hacíamos un paso que era esta secuencia. De este modelo de relaciones, que esto es una grilla, esta grilla, pasamos al storyboard por una cuestión, que la arquitectura no solo puede reducirse a una dimensión esquemática, sino que también está atravesada por una cuestión de experiencia. Y esa experiencia la podemos ver en estas secuencias de imágenes, que a la vez se van expresando en unas cuestiones esquemáticas de este orden, como se las supimos mostrar. Vamos de nuevo al esquemita. De alguna manera, esa dinámica está expresada aquí, porque acá César le llama forma accidental, figuraciones posibles o apariencias sensibles alternativas. Casi que nosotros hicimos invertido esto, creo que está en el espíritu de la época, trabajar así en base a la experiencia, pero ha sido una cuestión sinérgica, se sinergizan, se potencian, se intensifican entre sí. Y luego, siempre se mencionan momentos de crisis. Los momentos de crisis pueden no ser un punto como están acá. Como dije, el esquema es una explicación en abstracto. Pero hay un momento que es el de la crisis tipológica, y así como pasó una crisis en el proceso de ideación, porque yo ya voy sabiendo más y porque lo formulé como problema, o hay un momento en donde deja de ser una instancia de ideación porque las cosas empiezan a tener forma, o cuando ya empecé a conocer la tipología y la paso por el filtro de un storyboard y veo cómo es el espacio, probablemente empiezo a descubrir cuestiones de la tipología que me ponen en una crisis y vuelvo para atrás a hacer ajustes. Acá hay un rulo que, de nuevo, en el ejemplo
del trabajo de José está clarísimo, de un esquema bastante más estereotípico. Estereotipo es la repetición acrítica del tipo, donde había una escuela más cerrada, a una instancia mucho más arriesgada, en donde está creando un nuevo tipo o una pequeña innovación tipológica y dice cerrada sí, de a ratos, y abierta sí, de a ratos. Entonces aparece una mirada ahora de perspectiva diacrónico-sincrónica, cosas que pasan en simultáneo y cosas que pasan en sucesivo, y entonces está en una crisis tipológica en algún momento. En algún momento debe haber dicho, ¿qué estoy haciendo? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Y en un momento viene una decisión. Bueno, ok, está bien, vamos a hacerlo así. Vamos a distribuir unos grandes edificios, estoy pensando, por ejemplo, en el caso del zoológico, que tengan una condición emblemática y que algunos me comuniquen que es el lugar donde me informo, otros donde se hacen prácticas de tipo veterinaria, otros donde se hacen otro tipo de actividades. Se toma un partido. Y además vamos a trabajar la experiencia de los recorridos, o vamos a trabajar un sistema de nodos, como en el caso de, estoy pensando, qué sé yo, en el caso del trabajo de la costa de Villa María y disculpen a los que no nombro, voy nombrando algunos días nombro algunos y otros días nombro otros. En el caso de Villa María, ¿no? Un sistema de nodos conectados a partir de recorridos que me van generando experiencia. Tomo una elección entre alternativas. Por eso nosotros hemos sido muy insistentes en que vuelvan a los casos de estudio. Algunos procesos exitosos han inclusive buscado nuevos casos de estudio, porque ya no les servían más los viejos. Entonces los casos de estudio enriquecen la mirada y ayudan eh, a definir criterios para tomar partido. Y luego viene un proceso que a veces, como bien pueden ver aquí, este choque sigue informando momentos allá muy lejos en el tiempo, ¿eh? Por eso uno va volviendo, las flechitas van volviendo y no podría subir como suben los salmones en los rápidos, allá en los ríos en Estados Unidos, Canadá, y después bajan por la corriente. Y bueno, de la misma manera, cuando yo ya estoy entrando en el proceso de proyectación, vuelvo a mirar cuestiones a lo mejor como contexto productivo. ¿Por qué? Porque los proyectos ya no solo se quedaron en una cuestión a lo mejor de anticipación proyectual. No es solo una pequeña formita o intuitiva. No hay una especie de formalización donde aparece de manera accidental cuestiones de figuraciones posibles, y cuando decimos acá figuraciones posibles estamos hablando también de cuestiones materiales. O aquí, en este momento en donde defino el par entre las firmitas, la utilitas y las firmitas, porque estoy hablando de que esta tipología y la organización de esta tipología tiene una serie de materialidades que me lo facilitan y otras que me lo imposibilitan. Cuando voy acá avanzado, esta cuestión empieza a ser muy precisa. Entonces, eh, aparece un proceso de tecnificación y de modelización. Y fíjense estas dos palabras terribles, la normativa y la ejecutiva. ¿Qué es una modelización? Es trabajar sobre un modelo. ¿Qué es un modelo? Es una versión de la realidad cambiada de materiales, pero que describe y remite a esa realidad. Por eso, un modelo, no necesariamente, muchas veces se confunde modelo y maqueta. Un modelo puede ser, toda la colección de planos está modelizando la realidad de alguna manera. Un modelo 3D, un modelo con estas otras tecnologías nuevas, las BIM y las no sé cuánto, que van describiendo a un objeto que todavía no está. El propio objeto de la modelización es en otro material en general, desde un modelo a escala, que es en madera o que es en plástico impreso en 3D, hasta un modelo de VRML, de realidad virtual, que lo puedo tener
en unos anteojos o en mi celu. ¿Han visto cómo se ven esos? Con los celu, te pones el celu y moves una base sola que le has fijado 4 puntos, tucu, tucu, y vas moviendo una maqueta virtual. Diviértanse con eso. Es un delirio. Y lo pueden hacer ustedes manejando solo SketchUp y con algún otro plugin que pueden bajar. Busquen en tutoriales. Hasta una modelización que está haciendo una descripción muy precisa de técnicas de construcción. Cuando yo estoy dibujando los nudos de encuentro de los perfiles IPE metálicos, como si fuesen los normales, pero los IPE, esos que vende Herdau, y estoy dibujando ese nudo, y digo, bueno, pero acá voy a tener las dilataciones, y voy a tener esto, y voy a tener lo otro. Todo eso es una modelización que además está recibiendo, que está atravesada por una lógica normativa, y no digo solo normativa municipal, hay normativas de todo tipo, todos los CIRSOC, todas las normas de ejecución de las instalaciones. Hay toda una parafernalia normativa que nos atraviesa, y todo ese objeto que va, que ya esta línea, por eso creo que le voy a cambiar la gráfica, la voy a mejorar, la voy a ayornar al siglo XXI, porque esto es del siglo pasado, literal. Va armando lo que se denomina el proyecto. Ese proyecto es un objeto completo, complejo de información, que es la descripción completa de una cosa que está ahí, que le llamamos, nosotros acordamos en este momento llamarle arquitectura, pero hay proyectos de todo tipo, hay un proyecto de gestión, hay un proyecto político, hay un proyecto de objetos de diseño industrial, hay proyectos de todo tipo, hay proyectos de performance artística. El proyecto, la palabra viene proyectar, de anticiparse, de estar antes. Y muy pegadito, y que nosotros algo de eso empezamos a hablar, está la expresión y la comunicación. Fíjense que estas flechas de la expresión y la comunicación vuelven inclusive la toma de partido, y por lo tanto, como los salmones, pueden volver inclusive subiendo la corriente hasta el chispazo inicial, hasta el chispazo inicial. Y fíjense cómo ese chispazo inicial tiene una flecha que va hasta el final, hasta aquí, y por lo tanto confirma de otra manera lo que en su esquema habíamos puesto, en el esquema original con el que explicamos el fenómeno de diseño, que lo que está en la superficie de todo son las representaciones, porque tienen que ver con el centro, están relacionados, lo rodean todo el tiempo. Entonces, hay una relación muy íntima entre esa primera ameba, intuición, choque energético que se empieza a conformar, la metáfora del embrión, y cómo lo voy a comunicar al final. Están relacionados. Por lo tanto, nosotros ya podemos hacer el diseño de la comunicación, de la expresión y comunicación del trabajo que vamos a presentar a fin de año. Pero si todavía todavía no hemos hecho los renders, no hemos hecho los planos, ustedes nos tienen que corregir un montón de cosas, profes, sí, pero hay algunos rasgos que tiene este objeto comunicacional, que es el proyecto, que yo, por una cuestión de cultura disciplinar, los sé desde el primer día. Eso va a ser una agendita que vamos a tratar en otra de las próximas conversaciones invernales, que es esta relación entre lo voy anotando así me queda como tema, relación entre la comunicación y el proceso. Algo de manera difusa, esto ya se va terminando, chicos, así que los que estén bostezando, bostecen todo y ya va terminando, y los que están en otro lado tomando mate, vayan acercándose, así nos saludamos por lo menos. Algo de eso habíamos empezado a mencionar cuando hablábamos de estos dos tópicos hace mucho tiempo y en una lejana galaxia, acerca de la representación de la arquitectura
y acerca de la lógica de comunicación. Esto está en la hoja 2. Y hay una serie de cuestiones acá, muchas de ellas más a nivel tutoriales u operativas, algunas más conceptuales, y que tienen que ver con cómo voy armando ese relato comunicacional que disciplinarmente se llama proyecto y que cumple una serie de pautas y que tiene distintos puntos de vista. Por ejemplo, un punto de vista es que un proyecto es un contrato. Oh, cuando vos te dicen que un proyecto es un contrato y vos mirás que dibujaste unas rayas que parece que estuvieran esculpidas con un cortafierro desafilado en una piedra que se salta toda, estoy queriendo usar la metáfora de que es un dibujo muy imperfecto, pues decís, si esto es un contrato, ¿cómo puedo tener cláusulas tan mal realizadas? Porque en la medida en que el proyecto es muy impreciso, es como que el contrato es impreciso. Después vamos a desarrollar más ese tema. Quizás el profe Guille, que lamentablemente lo hemos perdido en este año, en la materia de él, les haya contado algo de eso, no lo sé, pero acá les vamos a contar otro punto de vista, para que vayan entendiendo cómo las dinámicas que empiezan quizás con una invitación de alguien a hacer algo, del contexto de inserción, a hacer algo que vos tenés ganas de hacer, le pasan un montón de cosas y en el otro extremo se transforma en un contrato. No solamente es un contrato, un proyecto también es un saber, porque puede condensar un saber sobre una disciplina. O un proyecto puede ser un ejercicio lúdico. Puede haber, hay muchas dimensiones con las cuales describir al objeto proyecto, pero eso va a ser motivo de otra sesión. Hoy tengo 12 personas todavía, pensé que iba a tener 3 o 4, de otro momento, como para que ampliemos un poquitito la, los contenidos profundos y densos que van apuntalando el proceso de realización del trabajo final de carrera. Como hemos dicho en numerosas oportunidades, no solo queremos tener personas que desarrollen talentos para hacer proyectos, sino que además tengan una idea de lo que están haciendo en términos críticos, o sea, que desarrollen pensamiento crítico. Ese es el motivo de estas breves conversaciones invernales. ¿Hay alguno de ustedes? ¿Se entendió un poco algo? No sé si están, se durmieron. Ceci, Tom, andan por ahí, no los veo. Acá estamos, Adri. Ah, Estamos acá, Adri, todo bien y mejor no lo podés haber explicado. vos decís que se entendió algo, vos que has visto otras veces la comunicación de esto y... O sea, es una comunicación, o sea, el proceso de diseño no es un proceso simple y lineal, es un proceso complejo y caótico, que va teniendo distintos puntos de crisis en donde uno puede continuar, cambiar, modificar o seguir adelante. No es algo simple y lineal y de una ecuación de 2 más 2 es 4. Entonces, por eso parece, digamos, algo complejo, pero en realidad, entendiendo cuál es el código de movimiento, uno empieza a decodificar esos pasos. Es así. ¿Tá? Así que, bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. José, si se entiende, profe, nos sirve para la materia de metodología. Oh, qué bueno. ¿Quién les daba metodología? Recórdame. Puedes abrir el micrófono si tenés ganas. La Flor Guido Bono. Bueno, bueno. Eh, quizás, quizás les hago una pequeñísima advertencia. Algunas de las cuestiones que se narran aquí tengan una contrapartida en el punto de vista, pero de eso se hacen las cosas, ¿no? De eso se hacen estas construcciones académicas, de que haya distintos puntos de vista y haya distintas explicaciones sobre fenómenos. Pero sí, va a estar bueno, es como una buena entrada. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario y si no,
La conversación tenía la promesa de que sea breve, logré liquidarla en menos de 1 hora. Fueron 55 minutos, creo, o algo así. Pato, ¿cómo andás? ¿Qué decís? No, Adri, a ver, yo un poco lo que quiero decir es de nuevo un poco lo que le dije el jueves pasado. Entender y comprender el proceso de diseño le sirve no solamente para una materia, sino que para la vida y para no solamente la arquitectura, sino que para la vida en sí misma. O sea, porque ustedes a lo largo de la vida van a proyectar desde una casa, un hospital, pero también una empresa o un negocio o una familia. Entonces, y en realidad son todos proyectos que uno hace, en donde en todo lo que hay siempre hay un otro, ¿tá? Y un otro en donde uno lo tiene que, no lo tenés que mirar como un enemigo o una contraparte, sino como un coautor de ese proyecto que a la larga se arma en conjunto, o sea, ese encuentro, digamos, de circunstancias que te van armando, digamos, el desafío hasta tomar forma a ese proyecto que uno quiere hacer, ¿entendés? O sea, en donde se empiezan a cruzar todas esas múltiples, que los programas, que las tipologías, entonces ya así empieza a surgir, digamos, la forma. Ceci, con lo que Sí. comentás, qué pena que no haya más estudiantes. Eh, Muy bueno el comentario que hiciste en este tema. Hay siempre una especie de maldita costumbre en la formación del arquitecto, en nuestra facultad y en otras, de manera subyacente pero permanente, de instalar una especie de desprecio hacia el cliente. Es muy típico eso, ¿eh? Es muy típico, es una especie de soberbia, producto a veces de la ignorancia, una arrogancia, producto de una sensación de superioridad que a veces se instala lamentablemente en algunos arquitectos y que lamentablemente después les lleva a muchísimos profesionales jóvenes a pegarse unos golpazos contra la realidad y lo peor de todo, creer que el cliente no me entiende, el cliente es una especie de ser subnormal, que lo único interesante que tiene es que tiene algo de plata cuando me paga, y esa falsa idea que se instala hace que eh, no logremos muchas veces generar procesos ricos de proyecto, entendiendo que el cliente es parte de este contexto de inserción. Tiene que ver con los programas de acción individuales o colectivos y que se mueven en un contexto de producción. Y que cuando uno entiende que estos son fuerzas que pulsan y que la dinámica de alguna manera tiene que ver con pulsiones y no con combates, no hay uno que tiene que ganarle al otro, porque puede pasar al revés también, ¿eh? El cliente que cree que porque te está pagando tiene derecho a hacer con vos lo que se le cante. Es una cuestión dialéctica que puede tener asimetrías en ambos sentidos. Y en ese sentido, como perfectamente lo menciona Cecilia, que tiene muchos metros cuadrados construidos y mucha experiencia en trabajos muy distintos, de todo tipo, desde vivienda unifamiliar hasta en el otro extremo, trabajos en el campo de la cultura, pasando por vivienda escolar, vivienda de salud, vivienda multifamiliar, hotelería, turismo, Ya. Después, claro, eso. y que se ha cansado de perder clientes, no, y que se ha cansado de mantener clientes y amigos también, como quien habla también. Cuando uno empieza a entender esto, esas fuerzas que están pulsando, uno despliega el proceso de arquitectura de otra manera. Entonces empieza a comprender otra cosa. Hago énfasis en lo que Cecilia mencionaba como que, porque si no suena a vendedor
de artículos en el colectivo cuando dice para todo lo que le puede servir un peine, mire el esquema de diseño para todo lo que le puede servir, dice Cecilia, inclusive para la vida, suena exagerado, pero en realidad te puede ayudar conocer esa dinámica, conocer esa estrellita, a entender cómo tengo que empezar a mirar a la contraparte. La tengo que mirar como un factor más, como una condición más. No la puedo mirar con la Adri, emocionalidad con la que miraría a un enemigo, sino que la tengo que mirar como una fuerza que está ahí con la cual tengo que establecer una dinámica. Sí, Tom. también nuestros clientes o las personas con las que trabajamos en la otra parte, ellos también diseñan, saben, han estudiado y tienen conocimiento y también han construido por su cuenta. Hay mucho de autoconstrucción y conocimientos que también hay que saberlo, cómo interpretarlo, reflexionarlo y manejar este barco, saberlo llevar, ¿no? Creo que las personas con las que trabajamos te pueden aportar a uno también y uno también puede mejorar lo que están aportando ellos, ¿no? Absolutamente, por eso a veces hay que bajar los decibeles de la soberbia. Todos hemos pasado por varios talleres y conocemos a varias personas en las que hay una especie de tufillo de soberbia. Y me refiero a la soberbia para con el comitente. Entonces, al comitente hay que abrazarlo, hay que tratarlo con afecto, está depositando su confianza en vos. Y si te trata mal, no es porque es un mal cliente, es una mala persona y probablemente uno puede decidir no trabajar con una mala persona. Pero, Ujú. pero, pero, pero uno tiene que establecer una condición dialéctica de simetría, no de igualdad, porque no somos iguales. Vos le estás proveyendo un servicio profesional y te está pagando, y te está contratando, pero sí una condición de simetría, de equilibrio. Es súper importante. Por eso cuando uno empieza a mirar con otros ojos esta esquemita, que también le puede servir para la vida, puede entender esa dinámica y otras, las de los permanentes puntos de crisis. Fíjate vos que si uno mira, si uno buscara ilustrar como la historia de una película, ese esquemita del proceso de diseño, la palabra crisis la tiene un montón de veces. Al superhéroe le han cortado un brazo, una pierna, que le quemó la casa, volvérsela a hacer, se le cerró el estudio, volverlo a abrir. Fíjense las veces que hay palabra crisis. Bueno, si uno hace la analogía de un proceso de diseño como ese, va a ver que la dinámica es la de reinicio, la de superar una dificultad, la de aprender, la de integrar nueva información. Por lo tanto, sí, habiendo hecho esta pequeña explicación, comparto conceptual y profundamente lo que dice Cecilia, que el esquema casi es una explicación esquemática de lo que es un proceso vital en general. Bueno, queridos, muchísimas gracias por su generosa atención. Si nadie más tiene nada para decir o para acotar, si se entiende, profe, metodología, perfecto, el hipo, déjalo. Cuando dijiste hipo, déjalo en el nombre del grupo WhatsApp como recordatorio. Que en el grupo se llame, no, que le pongan el nombre del grupo, que no se olviden de inscribirse. Ahí está. Listo. Ahora entendí el mensajito. Así que bueno, como siempre les repetimos a los que están y a los que no están, que nos encontramos disponibles para cualquier interacción en la medida de lo posible y en la medida en la que vayamos organizando encuentritos para cualquier tipo de interacción vinculada a sus procesos de trabajo final, así que no duden en consultarnos. Y bueno, Adri, ¿cómo es la fecha académica? ¿Cómo son? En realidad, ellos entran en vacaciones ¿cuándo? no lo sé si ya estamos o creo que dentro de unos días y después Por eso, por son dos, ahí a lo mejor, sí. ¿cómo es el esquema que vamos a trabajar con los chicos? O sea, ¿vamos a seguir o algún jueves le damos libre? Bueno, por ahí buscamos uno de los días que esté como de vacación y le damos libre. Ya hoy han venido muchos menos y Sí, no, que se lo han tomado, probablemente están rindiendo exámenes o por probablemente eso. están hartos de ¿Cuándo pantalla. es la fecha de inicio? ¿Es en agosto Sí, en o en...? agosto muy avanzado, creo que como la semana posterior a la del 6. Creo que O sea que tenemos, es re largo, o sea, re no largo. tiene sentido. No, no, Imagínate, no. imagínate que si el examen lo tenemos el 6, fácil el inicio Ah, de,
de clases es el 6 y 7, el 13. Fácil, creo. 6 de agosto, Claro, el 6 de agosto es el examen, entonces si vos le sumas 7 días, el 13. Probablemente el inicio sea ahí esa semana. Con lo cual, bueno, o falta sea mucho. que, bueno, Pero falta en la medida en que tengamos 4 o 5 personas que están ahí, aunque dejen puesto la conexión y se vayan, vamos a ir algo dando. va a entrar, Algo algo va a vamos a entrar. hacer. Exactamente. Así que bueno, un gran gusto que nos hayan acompañado. Estamos dispuestos para ustedes siempre. Estamos en contacto y los voy a dejar con una musiquita de un poco de pop noruego. Música pop noruega. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Aguanten los mapeos, Simeón José. Un gran cariño para vos. Cuando quieran podemos ver el trabajo junto a tu socia que hoy no vino. Así que estamos en contacto. Hola, Josecito. Mira esa barba y esas lanas. Ah, estás con la Romy ahí. Hola, Romy, ¿cómo andan? Tenés el micrófono apagado. Habilítalo. Ahí Ahí está. está, muy buena la clase. ¿Te gustó? Bueno, no nos abandonen No, yo le estuve mandando cosas a la Cheru y ahí, acá estamos avanzando. Bueno, buenísimo. En cualquier momento. Dale, este material de hoy lo vamos a dejar ahí y estamos en contacto para interacciones sobre sus proyectos. Buenísimo. Bueno, hasta la próxima. Bueno, Saludos. chicos, que les vaya muy bien. Voy a detener la grabación.